Pero no solo eso, dice, y por todo el rebaño. Y eso es una palabra muy importante, hermanos. Por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hay un rebaño que el Señor nos pone a apacentar. Hay ovejas que no son de nuestro rebaño, hermano. A nosotros constantemente nos llaman, hermano, es que hay una situación que queremos contarle y que queremos tratar. Generalmente no me llaman a mí, sino llaman a mi esposa. Y yo le digo, no, amor, diles que donde ellos viven hay hermanos, que ya lo traten. Porque a veces uno se pone a solucionar asuntos que no le corresponde y termina trasquilado. Pero hermano, hay ovejas que son nuestro rebaño. Hay ovejas que Dios nos puso a cuidar. Hay ovejas que Cristo halló dignas de su sangre y nosotros deberíamos hallar dignas de nuestro esfuerzo y de nuestra preocupación. Y yo quiero decirle a usted, como le decía a unas personas en estos días, el día que usted entre nosotros tomó la decisión de bautizarse, usted hizo un compromiso con Dios, pero no solo hizo un compromiso con Dios, sino usted adquirió un compromiso para ser parte de una familia. Y no solo usted adquirió un compromiso, ahora nosotros adquirimos un compromiso con usted de cuidarla, de ayudarla para que camine en los caminos del Señor. Y últimamente hemos tenido tan fuertemente ese deseo que estamos procurando a las personas que están reuniéndose con nosotros visitarles y que nos visiten y conocer su situación y que usted conozca también nuestras motivaciones. ¿Por qué? Porque no es vivir una vida de iglesia, venir solo el domingo. No es solo eso. Incluye un cambio en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro andar. Y si usted no tiene el deseo de tener un compromiso con Dios y con su pueblo, usted no ha entendido el Evangelio. A veces hay cosas que uno no entiende. Yo me acuerdo que yo fui buen crítico de alguna práctica que tienen unas iglesias, y es la práctica de la membresía. Usted, para ser miembro y participar del pan, usted tiene que pasar por ciertos pasos. Usted, para bautizarse, tiene que pasar por ciertos pasos. Yo decía a los hermanos, a veces ponen una medida que es muy alta, pero con el tiempo uno se da cuenta que cuando la iglesia crece hay que tomar cierta posición. ¿Por qué? Porque hay personas que, como decíamos, viven en fornicación y vienen a comer la cena. Están entre nosotros y siguen en sus prácticas. Y eso no es normal, hermano. Y cuidar el rebaño, y eso yo se lo decía un día a unos hombres, cuidar el rebaño no es solo predicar. Cuidar el rebaño no es solo dar un mensaje el domingo. Eso incluye el vigilar a nosotros mismos, pero también incluye el velar y estar atento a las situaciones que vive cada uno de sus hijos. Somos como, de alguna manera, esos querubines al lado del trono de Dios. ¿Cómo son esos querubines? Tienen ojos por todos lados. Y eso es lo que significa la palabra anciano. ¿Sabe qué significa? Y obispo, supervisor. Alguien que está, ¿qué? Vigilando. Nuestro deber es ponerle la mirada a usted. Esa es nuestra responsabilidad. ¿Para qué? Para ayudarle a usted a conocer al Señor, caminar con el Señor y seguir con el Señor. Nuestro deber es velar cómo usted está viviendo. ¿Sí? ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué debemos cuidar de ese rebaño? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, el peligro de la falsa profesión de fe y de la infiltración a la iglesia hace que uno de los deberes de los ancianos deba ser cuidar la iglesia. Y me decía un hermano, y yo creo que hubo sabiduría en eso. Él me decía, hermano, yo pienso que una iglesia que no tiene muchos ancianos no debería tener más de 100 miembros. Yo le decía, ¿y por qué? Me decía, porque un hombre no es capaz de cuidar más de 100 ovejas. Y es verdad, hermano. A una persona a veces es suficientemente el peso y la preocupación y el tipo de oración y el tipo de vida que uno debe tener y el cuidado de otras personas es un asunto que no debería llevar un solo hombre, sino varios hombres. ¿Sí? ¿Por qué? Hay peligros espirituales, hay peligros doctrinales, hay peligros morales, ¿sí? Que deben ser tratados delicadamente. Entonces alguien un día me decía, hermano, pero si Pedro y Pablo dicen que van a haber lobos,
Eso pues eso es inevitable, sí. Eso es inevitable, pero para nosotros eso fue dicho como una alerta. Para que velemos, para que cuidemos, para que tratemos las cosas de una manera sabia. Porque así como existen estos pasajes, existe el asunto de la disciplina eclesiástica, ¿no? Donde se evita que el pecado leude la masa. Entonces no se le extraña, hermanos, si un día de estos, como lo hemos hecho con muchos, lo llamamos a solas. No se le extraña, hermanos, si un día queremos visitarle. Es normal que nuestra responsabilidad espiritual y deber como ancianos en el Señor, en la casa de Dios, es cuidar, saber cómo es su familia, cómo es su vida, cómo está caminando usted. Y cuando veamos algo defectuoso, poderlo exhortar en amor y que usted lo pueda recibir y usted pueda obedecer. ¿Sí? Hay personas que no están dispuestas a ese compromiso con el Señor. Si usted no está dispuesto a ser exhortado, a ser consolado, la iglesia no es un lugar para usted. Vea prédicas desde internet. Hay buenos predicadores. Es el problema de los que tienen la predicación en internet. El predicador les puede predicar, pero como no conoce su vida, no lo va a poder ayudar a caminar en algunos momentos. Y el día que usted esté enfermo, el predicador de internet no va a ir a orar por usted. Pero la iglesia es diferente. La iglesia adquirimos un compromiso de amor mutuamente. Y otra cosa que yo a veces le digo a los hermanos, el hecho, bueno, los hermanos dirán que a veces yo hablo fuerte y tal vez en el púlpito, yo pienso que el púlpito debe expresar la gloria y la santidad del Señor y no se puede hablar la palabra de cualquier manera. Pero en lo privado, los hermanos que nos conocen, ustedes saben que nosotros hablamos amorosamente. Yo quisiera preguntarle a alguno si alguna vez en el privado, aún hablando cosas serias, hemos sido groseros o irrespetuosos. Pero también quiero decirle lo siguiente, hermano, el hecho de que yo le hable con amor y con delicadeza no quiere decir que le esté hablando por hablarle. Por ejemplo, al que le he dicho, hermano, usted necesita ordenar su vida, usted necesita casarse, debería escucharlo y obedecerlo. Al hombre que le he dicho, hermano, tenga cuidado porque hemos visto que su comportamiento en relación a las mujeres es inadecuado, tenga cuidado, él debería escucharnos. A la mujer que le hemos dicho que la manera de vestir no corresponde a una cristiana, ni su manera de comportarse, aunque se lo hayamos dicho con todo amor y con toda prudencia, ella debería escucharnos. A veces las personas solo entienden o se han acostumbrado que solo escuchan cuando se les habla gritando, lastimosamente. Pero cuando nosotros le hablamos algo en amor, lo decimos con todo el temor, pero también con toda la seriedad. Y ojalá los hermanos estén dispuestos a escuchar. Amén. Es parte de nuestro deber. Algún día vamos a dar cuentas a Dios por eso. ¿Sí? Antes era muy tranquilo, éramos unas familias pocas en una casa. El asunto ha cambiado. Y eso genera una serie de dificultades. Yo le decía a los hermanos que están en la reunión de jóvenes, tengan cuidado con los jóvenes. Tengan cuidado con los varones, tengan cuidado con las niñas. Ustedes, Dios los puso no solo a enseñarles, a cuidarlos también. Lo mismo las hermanas que tratan con los niños. No involucren a cualquier persona en el ministerio de niños. Tengan cuidado de los niños. Todo lo que nosotros hacemos debemos hacerlo con reverencia y con santidad. Yo les contaré los testimonios tristes que he escuchado de violaciones en una escuela dominical, de abusos en grupos de jóvenes, hermano. Eso, hermano, usted se escandalizaría. Pero la Biblia ya nos advertía. Ya nos advertía. Y nosotros debemos vigilar y cuidar porque este tipo de situaciones siempre van a querer llegar a la iglesia. Y es nuestro deber delante de Dios, por amor a la iglesia, velar y vigilar.